La respuesta de Trump fue a una pregunta de nuestra colega Nieves Uberbuller, y esta fue la respuesta de Trump. Vamos a trabajar mucho con el presidente. Creo que va a ganar, debería ganar. Si gana, vamos a ser de gran ayuda. Y si no gana, no vamos a perder tiempo, porque tendrá alguien cuya filosofía no va a permitir hacer grande Argentina de vuelta. Bueno, y estamos con Nieves, Nieves, buen día, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todo el equipo, buenos días. ¿Qué tal? Sí, esa fue la respuesta y después le pasó la palabra también a Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que agregó que sí, que él estaba de acuerdo con lo que decía el presidente Trump, que la ayuda estaba condicionada, dependía de estas elecciones, pero que ellos confían en que al partido de Milei le irán muy bien en las próximas elecciones, que ellos están muy confiados en que los resultados serán favorables. Nieves, qué despelote que armaste. No me lo imaginaba, pero me parecía una pregunta relevante. Claro, sí. Y bueno, quizás, y después se que generó confusión porque salieron varios funcionarios del gobierno argentino a aclarar la situación, pero después salió de vuelta el presidente Trump con un posteo, una publicación en su red social donde aclaró, pero quizás no de la manera que el gobierno argentino hubiera querido. Sí. Fue una aclaración, no Así aclare que ocurrece, porque si bien el gobierno argentino tomó como una aclaración, ahí estaba el texto y hablaba nuevamente que el apoyo estaba relativo al triunfo de Milei, ¿no? Claro, porque lo que pasó fue que después de esta reunión en la Casa Blanca, varios funcionarios, inclusive el mismo presidente Javier Milei, lo que aclararon fue, para poner como paños fríos, según sus palabras, era que en realidad el presidente Trump en su respuesta no se refería a las elecciones legislativas del 26 de octubre, que es lo que yo había preguntado. O sea, mi pregunta fue muy específica, pero claro. se refería a la reelección, a una eventual reelección de Javier Milei en el 2027. Entonces eso fue lo que todos salieron a aclarar, pero más tarde el propio Trump postea en su red social Truth diciendo que espera que los argentinos salgan a apoyar Milei en las próximas elecciones, dice de medio término, que acá en Estados Unidos las legislativas se les dice midterm, de medio término, para que los Estados Unidos puede seguir ayudando a la Argentina. Entonces, pareciera que él estaba hablando de las legislativas, lo dijo textualmente. Sí, no se estaba refiriendo a una reelección. A ver, Nieves, eso fue toda la sanata de los ministros argentinos pero estaba clarísimo. Vos hiciste una pregunta muy concreta, incluiste la elección de medio término. ¿Te diste cuenta que habías armado un lío bárbaro con la pregunta? En ese momento la verdad que no me imaginé, y después cuando salimos de la sala de prensa, bueno, ahí sí me di cuenta, pero me pareció una pregunta, la verdad que es súper relevante, porque estamos hablando de que esta ayuda de Estados Unidos puede definir el futuro de un gobierno, de un país, es súper importante todo lo que estamos hablando, y quizás depende o no de estas elecciones de medio término, estas elecciones legislativas. Mi pregunta siempre era, aparte, ¿cuál es la condicionalidad de toda esta ayuda, no? A China, las elecciones, había un montón de cuestiones que para mí no estaban tan claras. Y respecto a las elecciones, mi pregunta tuvo dos partes. En realidad yo pregunté si dependía de los resultados de las elecciones legislativas y la consecuente capacidad del gobierno para pasar reformas duraderas por el Congreso. Porque hablaban tanto de las reformas estructurales del gobierno de Milei, tanto Scott Bessent como Trump, durante estos encuentros que tuvieron mismo en Nueva York durante la Semana de las Naciones Unidas en septiembre, que las reformas estructurales se pueden pasar siempre y cuando haya mayoría en el Congreso. Por eso hice hincapié en este punto. Claro, sí, era lógico, hiciste la pregunta correcta. Nieves, Rodrigo Alegre, ¿cómo andás? Hola, Rodrigo, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué
más allá de lo que preguntaste, obviamente, y recién contabas con Marcelo bien que preguntaste por concreto y específico las elecciones legislativas y más allá de las cuestiones de interpretación, pero ¿qué sensación te dio de, ya una opinión personal tuya, de lo que viviste ahí, estando obviamente la comitiva norteamericana y el gabinete de Javier Milei? Porque obviamente lo que nosotros veíamos acá era obviamente siempre ponchado a Javier Milei con el secretario del Tesoro y el resto, y claro, y a Trump, siempre ponchado a Trump, perdón, y no se veía el equipo argentino, no se veía a los ministros ni nada, digamos, desde la cuestión de la postura y la diplomacia. ¿Qué sensación te dio? No, creo que es un triunfo diplomático para la Argentina poder tener este almuerzo bilateral. Era un formato de 1+6, o sea, ambos líderes al final resultaron ser más de 6 funcionarios de cada lado, pero mismo del lado de Estados Unidos había ministros de primer nivel. Estaba el secretario de Guerra, Pete Hegseth, estaba el canciller, el secretario de Estado, Marco Rubio, eran funcionarios de primer nivel de ambos lados, y eso es súper importante para cualquier gobierno, ¿no es cierto?, poder tener esa oportunidad del cara a cara con Trump. Y en el contexto de que Trump había dormido 3 horas, acababa de llegar del viaje más importante diplomáticamente de su carrera, tras conseguir la paz en Medio Oriente, había estado en Israel, en Egipto, viaje relámpago, aterrizó y le dio todo este tiempo al equipo de la Argentina. Así que eso es desde ya que un logro. Ahora, no nos esperábamos que nos dedicara tanto tiempo a las preguntas de prensa, no sabíamos si íbamos a poder ingresar ni siquiera, fue todo medio sobre la marcha, nos dijeron en la Casa Blanca, el contacto de prensa dijo, esto es todo improvisado, no sabemos, quizás puedan hacer preguntas, quizás no. Porque hablaron de todo, digamos, ¿no? Claro, éramos una avalancha de periodistas, porque no solo éramos lo de Gaza, no solo éramos los argentinos, sí, era todo el pool de prensa estable de la Casa Blanca que querían preguntar sobre Medio Oriente, sobre el hecho de que el gobierno norteamericano se encuentra cerrado desde el 1 de octubre con cientos de miles de personas no recibiendo su salario. Había muchísimas preguntas también de la agenda doméstica. Entonces estábamos todos a los codazos en esta sala intentando, fue así la situación. Sí, ver a todo se lo veía desprolijo. Te hago una pregunta. Claro, es el estilo Trump, ¿no? Pero ¿vos lo notaste todo desprolijo o que la diplomacia argentina no trabajó para armar bien la reunión, cosa que no ocurriera lo que ocurrió con esa declaración? Pasa que yo no lo vi confundido a Trump respecto a si se trataba de una elección legislativa o una eventual reelección presidencial. Él después sale a publicar en su red y deja en claro que está hablando de las elecciones legislativas. Entonces yo no sé si fue un tema de que él no tenía claridad al respecto. Es cierto que es una persona de casi 80 años, que venía sin dormir. Entonces hubo un momento en el que habló de los últimos 4 años de Milei y él dijo, bueno, en los últimos 4 años viene haciendo lo correcto, pero no me parecieron errores tan graves, digo, creo que fue más que nada furcios me parece que conceptualmente él entiende lo que está sucediendo, por eso después de puño y letra lo escribió en su red social. Sí, pero sí, tuvo algunas confusiones en ese sentido. Te digo, bueno, el tuit que después él aclaró, pero no aclaró nada, digamos, confirmó. Espero que él pueda, referido a Milei, el pueblo argentino comprenda su excelente labor y que lo apoye durante las próximas elecciones intermedias. Más claro, porque la verdad fue medio triste el papel de los ministros. Yo no sé por qué el gobierno puso el foco en las elecciones de 2027, o sea, bueno, en realidad sí, ¿no? Para tratar de despejar esta cuestión de las elecciones de medio término y hablar de un futuro más lejano, pero fue el mismo gobierno en ese sentido que generó toda esta confusión, ¿no? Porque la pregunta, como dice Nieves, fue muy clara y la respuesta del presidente estadounidense se dirigía a lo que ella había consultado. También fue claro, y acá lo terminamos de comprobar con este tuit.
Claro, y no solo Trump, sino que enseguida Bessent dijo que sí, que se referían a estas elecciones, claro, pero que estaban confiados en que en la Argentina ganaría el partido de Milei. Pero Trump, en este último posteo que él hace, cuando dice espero que los argentinos salgan a apoyarlo, así los Estados Unidos, o para qué los con coma que en Estados Unidos en inglés es para que así los Estados Unidos puede seguir ayudando a la Argentina. Entonces lo dejó claro con su tweet, si había confusión antes. Sí. No, y otra cosa, Nieves, aparte Scott Bessent, vayamos un poco más atrás en el tiempo. Hace unos días, cuando se anunció el swap, aseguró que esto iba a estar sujeto al resultado de las elecciones. Y nunca habló de 2027, habló de las elecciones de medio término. Es un papelón, me parece, Nieves, vos estabas ahí, que después 4 ministros salieran a decir, no, habló del 2027. Yo entiendo por qué dijeron 2027, porque si primero la elección es dentro de 10 días, y si pierde la elección, ¿qué pasa el otro día? O sea, perdés la elección y no tenés el apoyo de Estados Unidos, por eso hablaba, pero fue un papelón, me parece, Caputo diciendo, no, fue un error de los mercados y de los periodistas. Patricia Burri, no sé, hizo disquisiciones también, y Sturzenegger acá, que fue tristísimo. No sé, la verdad que no sé cómo lo viste eso. No, creo que si alguien tenía alguna duda, el que salió a despejarlo fue el mismo Trump, que claro, irónicamente yo creo que con esa publicación Trump piensa que está ayudando a Milei, yo estoy segura, él no quiere dañar los procesos electorales él piensa que lo está ayudando y que así está impulsando a que la gente vaya a votar por la libertad avanza, estoy segura. Esa es la ironía, pero con esa aclaración, como decías, Marce, no aclares que oscurece, porque en el fondo no es la aclaración que esperaba el gobierno. Eso, lo que hace esa publicación de Trump es contradecir las aclaraciones que venía haciendo funcionarios del gobierno. En lugar del gobierno de ponderar que tuvieron un fuerte respaldo de Trump, se metieron en este jardín, ¿no? Sí, la verdad que era una pregunta relevante, no fue mi intención causar todo este revuelo, no es que tenía, pero me parecía que era una pregunta relevante y creo que el presidente Trump la respondió. Y lo que dijo fue, no le vamos a dar dinero, como que, porque ellos hablaban tanto de estas reformas estructurales. Por eso yo pregunté, porque ¿cómo van a pasar las reformas estructurales duraderas? Es a través del Congreso, claro. Es en una república, es así como funciona. Entonces, por eso yo pregunté eso. Pero y él, cuando hace la comparación con la situación en Nueva York, dice, si en Nueva York como alcalde gana Mamdani, no vamos a mandar fondos federales porque no se los vamos a dar a un comunista que desperdicie y despilfarre miles de millones de dólares. Lo mismo con la Argentina, dijo. Si no ganan Mamdani, estas elecciones... Entre paréntesis, posiblemente gane, ¿no? Sí, todas las encuestas lo dan arriba. Entonces Trump lo que está diciendo es, si gana, si ustedes en New York lo salen a votar, se van a quedar sin fondos federales. Entonces usa un poco eso también como una herramienta para impulsar a los votantes a no votar por Mamdani y así votar por Milei. Pero lo terminó perjudicando a Milei. Nieves, más allá de que obviamente el foco estaba en Donald Trump y sobre todo con la agenda de Medio Oriente y ni que hablar la cuestión de ellos respecto al presupuesto y demás, la participación de Milei, ustedes que estaban ahí, ¿esperaban que sea un poquito más amplia? Porque él hace obviamente un llamado a la candidatura de Javier Milei como Nobel de la Paz y queda, por lo menos de lo que nosotros vimos, queda ahí y inmediatamente empieza ya toda la cuestión discursiva y entrevista a Donald Trump. ¿Se esperaba de él un poco más o del equipo un poco más, o ustedes que estaban ahí cuando estaban los medios? El tema es que no se esperaba mucho nada, porque ya desde el día anterior, primero la agenda, supuestamente la reunión entre ellos iba a comenzar a las 11 de la mañana hora local. El día anterior nos avisan que debido a este viaje a Medio Oriente, que Trump llegaba tarde, que todo se postergaba 2 horas. Entonces, la reunión mano a mano entre Trump y Milei iba a empezar a la 1. Eso ya fue lo que nos avisaron el día anterior. Después, el día de la reunión, una vez que estamos todos los periodistas acreditados adentro de la Casa Blanca, nos dicen, el plan original, que era un mano a mano entre Milei y Trump en el Salón Oval, eso no va a suceder. Pasamos directo al almuerzo con las comitivas. Y no sabemos si van a poder realizar preguntas o no sabemos si va a haber espacio para la prensa. Y nos dijeron, con Trump es así, nunca se sabe, siempre una improvisación. Bueno, nos dijeron enseguida que sí, que podíamos pasar a la sala de gabinete, donde estaban todos los funcionarios argentinos de un lado de la mesa, con sus platos, como a punto de almorzar, y del lado de enfrente estaban Trump con funcionarios de primer nivel de su gobierno. Claro, sí. Y ahí se abrió espacio para hacer preguntas,
que claro, yo me imagino que Trump, volviendo triunfante de Medio Oriente, quería hablar con la prensa porque tenía cosas buenas para contar. Entonces nos dio casi una hora, que es algo inédito, podíamos seguir haciendo preguntas, se explayó, así que tuvimos suerte en ese sentido. Y después al final te tiró los perros, ¿no? Igual siempre, a la semana pasada lo hizo con Meloni, después lo hizo con Kate Middleton, ¿no? Es como bastante, sí, en este sentido creo que... Te preguntó si eras argentina. Te preguntó si eras argentina. Vos le dijiste que sí, y él dijo, uy, me encanta Argentina, ¿no? Sí, fue así, Bueno. Fue así. Nieves, gracias y felicitaciones por el trabajo. No, muchas gracias a ustedes. Dale.